Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al seminario sobre transferencia de conocimientos en investigación sobre jóvenes en dificultad social. Estamos aquí esta tarde en un seminario, será conversatorio como se denomina en Colombia, por ejemplo, un diálogo en el que hablaremos de esta temática presencialmente con las personas que nos acompañan y también virtualmente con profesores, investigadores, estudiantes de España, de Colombia y de Argentina. Este seminario será impartido, será participado por la profesora Teresita Bernal de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, y por la profesora Carolina Videta de la Universidad de Buenos Aires. Ambas nos acompañan. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotras. Yo soy Miguel Melendro, voy a moderar este seminario, soy profesor de la UNED y codirijo un grupo de investigación, el grupo TABA International Research, sobre inclusión social y derechos humanos. Es un grupo de investigación de la UNED. Las dos profesoras investigadoras están invitadas, están en una estancia de investigación con nosotros durante unos meses para compartir experiencias, aportar conocimientos y bueno, esta es una actividad que queremos especialmente desarrollar con ellas para compartir esos conocimientos. El seminario trata, como he comentado, sobre la temática de los jóvenes en dificultad social y especialmente aquellos que se encuentran en mayor situación de desprotección, los jóvenes y las jóvenes del sistema de protección social y fundamentalmente los que se encuentran en acogimiento residencial, familiar o sin cuidados parentales. Se hará especialmente referencia en el debate que vamos a tener, en el coloquio, a la transferencia de conocimientos. La idea es no solo conocer qué investigaciones han desarrollado las dos profesoras, sino también cómo esto es de utilidad para la sociedad, para la academia, para la universidad, para la formación, para futuras investigaciones. Y especialmente, y así está dirigido este seminario, para aquellos estudiantes de doctorado, para aquellas personas que están haciendo su tesis doctoral, que pretenden iniciarla o que la han terminado hace poco y están iniciando nuevas investigaciones. Teresita Bernal, bienvenida. Como decía, Teresita es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Santo Tomás de Aquino. Pertenece al grupo de investigación Psicología, Ciclo Vital y Derechos de esta universidad y ya presentó su tesis, es doctora, y su tesis versó sobre el tránsito a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema de protección. Teresita, una primera cuestión de interés para todos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta tesis presentada hace 2 años, si no me equivoco? ¿Cuáles son los más relevantes? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Precisamente para los estudiantes es importante que sepan que precisamente el doctor Miguel Melendro fue quien dirigió mi tesis y la presenté en agosto del 2016. El tema, como lo dice Miguel, fueron los jóvenes que egresaron del sistema de protección en Colombia. Resulta que en Colombia no se habían hecho estudios de este tipo, y menos desde la categoría tránsito a la vida adulta. Solo había un estudio que era sobre jóvenes universitarios colombianos y cómo estos transitaban a la vida adulta. Cuando yo empiezo a leer los estudios que hacen en la UNED en el grupo de investigación, me doy cuenta que es una problemática central el egreso de los jóvenes de protección. Yo venía trabajando ya con el sistema de protección a través de pequeñas investigaciones que había desarrollado y empecé a darme cuenta que no era muy claro qué pasaba con ellos cuando egresaban. A partir de ello se formuló la investigación, trabajamos con 53 jóvenes mayores de 18 años, entre los 18 y los 28 años, y 85 profesionales que habían trabajado con estos jóvenes. A ellos, como a los profesionales, se les preguntó cómo fue ese tránsito a la vida adulta y cómo fue ese egreso al sistema de protección. ¿Qué encontramos de importante? Bueno, lo primero que encontramos, o lo más importante allí, es que estos jóvenes fueron resilientes.
aplicamos una escala de resiliencia. Esta escala de resiliencia mide niveles bajos, altos y medios, y encontramos que los jóvenes del sistema de protección que habían egresado del sistema de protección en Colombia eran altamente resilientes y curiosamente eran más resilientes que jóvenes universitarios colombianos. Seguramente por todas las problemáticas que habían tenido que vivir y enfrentar durante su proceso de protección, el abandono de la familia, estar sin cuidados parentales, desarrollaron ciertas estrategias que les permitieron enfrentarse a ese tipo de situaciones. A estos jóvenes les preguntamos también qué los había hecho resilientes, qué les había facilitado llegar a ser resilientes, y encontramos varias cosas. Uno de los elementos más importantes es que tuvieron contacto con profesionales que se convirtieron en tutores de resiliencia, es decir, con educadores, psicólogos, trabajadores sociales que desarrollaron una relación, un vínculo muy cercano con ellos y les enseñaron en la vida cotidiana a ser resilientes. Otro elemento fundamental que encontramos es que el trabajo fue otro factor de resiliencia fundamental. El trabajo les ayudó a ellos a sentir que podían hacer algo, que podían luchar por un proyecto de vida y que podían empezar a lograr las metas que se habían planteado durante su vida. También encontramos que la familia es importante para ellos, pero la familia no como un sistema de apoyo, sino que ellos egresaban del sistema precisamente para buscar a las familias, algunos de ellos, pero no para buscar su apoyo, sino para ayudar a la familia. Eso también es un nivel de resiliencia importante, como yo también empiezo a ser parte de la red de apoyo de otros, y ellos ya lo estaban haciendo con sus familias. Y otro elemento muy importante es que estos jóvenes querían seguir estudiando. Para ellos el estudio es un elemento fundamental y afortunadamente en la actualidad existe todo un programa por parte del Estado que les ayuda y les patrocina los estudios, tanto en la universidad privada como en la universidad pública, y les brinda las ayudas económicas para que ellos puedan seguir desarrollando este tipo de formación. Bien, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante el planteamiento no solo de analizar qué ocurre con estos jóvenes y si son resilientes o no, sino lo que ocurre con la sociedad, qué medios facilita la sociedad para que precisamente lo sean, ¿no? Ante situaciones muy complicadas, que puedan superarlas y avanzar en sus vidas, hacer un tránsito a la vida adulta más adecuado, ¿no? Yo creo que en este sentido es muy interesante lo que nos has comentado. Carolina, tu tesis, estás en ella ahora, todavía no la has finalizado, tiene que ver con los adolescentes que están sin atención, sin cuidados parentales. Bueno, Carolina Videta es profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Ella es especialista en familia e infancia, trabaja en la Facultad de Derecho de esta universidad. Estamos aquí ahora mismo, un grupo multidisciplinar, psicología, derecho, pedagogía, es mi especialidad. Trabajas en colaboración con diversos grupos nacionales e internacionales de investigación y, como decía, tu tesis se plantea el tema de los adolescentes sin cuidados parentales, una tesis dirigida por la profesora Cecilia Grossman de tu universidad. Por favor, dinos, Carolina, ¿qué quieres conocer con tu tesis? ¿Por qué te la planteaste? ¿Qué esperas de ella, ¿no? Vale. Bueno, gracias por la invitación y a los presentes y también a los que nos siguen por internet, ¿no? Estamos saliendo por internet, así que también saludamos. Bueno, estoy desarrollando todavía la investigación. A ver, yo conocí la realidad en un trabajo anterior que tenía en el sistema de protección, de cuál era la situación de los chicos que vivían bajo protección del Estado. Y en realidad lo que vi es la falta de política pública que había en relación a las respuestas que el Estado les brindaba, sobre todo cuando llegaban a los 18 años y entendían que eran mayores de edad y que por lo tanto tenían que salir del sistema. Frente a esa situación, como trabajadora del sistema, no les podía dar ninguna respuesta, y dije, bueno, acá evidentemente falta algo y hay que hacer algo. Y ahí es donde me planteo hacer una tesis jurídica, pero de la mano de la interdisciplina, ¿no es cierto? Y es un tema que hay que abordarlo de manera interdisciplinariamente y por eso es que también este intercambio de saberes. Y ahí me planteo como un objetivo a largo plazo que tiene que ver básicamente con el fin último de transferencia que busca la investigación,
que es crear un marco normativo, digamos, que contemple la situación de los adolescentes y jóvenes que viven bajo protección del Estado, y a su vez se generen políticas públicas con presupuesto, ¿no?, que puedan poner, digamos, en funcionamiento todo ese sistema que se cree. Eso es como el fin último que tiene una tesis o mi tesis de investigación. Ahora, en el corto plazo, planteo, digamos, obtener datos. Básicamente en Argentina, y la escucho a Tere, digamos, con su experiencia en Colombia, en Latinoamérica en general, no es un tema abordado por el Estado, digamos. Si vos preguntás en cualquier lugar de Latinoamérica a los estados qué cantidad de chicos viven bajo protección o en qué condiciones, no hay información al respecto. Esto básicamente tiene que ver con una invisibilización del tema a nivel político, y si yo no conozco, difícilmente es que pueda generar recursos para ese sector. Entonces, por eso me parece que si bien va creciendo en interés el tema, tiene que ver primero con un trabajo de ponerlo en agenda, digamos, hacer un trabajo social de, bueno, esto está pasando y esto es una realidad, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, como el fin, digamos, más inmediato es datos. Bueno, ¿cuáles son estos chicos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué respuesta hoy le da el Estado? ¿Y cuál es la respuesta que le tendría que dar, ¿sí?, como garante último de los derechos humanos? Digamos, bueno, ¿cómo lo abordarías? Entonces, bueno, eso es, en principio es conocer un poco qué es lo que está pasando en Argentina. Y específicamente también, esto hay que decirlo, las tesis, digamos, si las abrimos mucho es inabarcable. Entonces también hay que empezar, o sea, a reducir. Una cosa es lo que quisiéramos hacer y otra cosa es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me gustaría hacer algo mucho más general, más amplio, que tenga que ver con el país, pero me centro específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Porque además, por algunos datos que tenemos, allí se concentra a más de la mitad de la población que vive bajo protección del Estado, con lo cual es una muestra considerable como para decir, bueno, si esto sucede aquí, también lo podemos trasladar a otras realidades de otro sector del país, ¿no? Bien, muy interesante. Yo creo hay un tema importante, lo has comentado tú, que es el impacto que puede tener a nivel legislativo, si hay interés en los países por estos temas. Realmente el tránsito a la vida adulta de la población de protección es un tema muy nuevo, ¿no? Hay legislación en Estados Unidos, en Reino Unido de los 2000, del año 2000, 1999. En España ha habido alguna legislación autonómica. En 2015 fue la primera legislación nacional, hace 3 años, hace muy poco. Es decir, yo sé que vosotras habéis tenido relación con estos temas y que conocéis bien cómo está la situación en vuestro país, porque estáis muy pendientes, ¿no? A mí me gustaría, Teresita, tú nos has comentado en algún momento, fuera de este foro, que hay una nueva legislación para esta población que transita la vida adulta, que está en centros de protección. ¿Nos puedes comentar un poco y por qué piensas que empieza a haber esta preocupación del Estado, ¿no? Bueno, en el año 2012 empiezan ya unos primeros esfuerzos por acompañar a los chicos que egresan del sistema de protección de una manera diferente, ¿no? Porque ya se estaba empezando a preguntar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el encargado de pensar estas políticas en mi país, bueno, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Empezó a organizarse una relación entre la Asociación Colombiana de Universidades y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es importante tener en cuenta que en Colombia la mayor parte de la educación es educación privada. Eso significa que si tú no tienes unos recursos económicos para estudiar, se hace muy difícil estudiar en una carrera profesional. Pues hay universidad pública, pero casi hay muy pocos cupos allí. Entonces, los jóvenes que egresan de protección, como dice Carolina, no había cifras y todavía hay pocas cifras realmente, pero se sabía que ellos egresaban de protección y que algo pasaba con ellos, no se sabía para dónde iban. Desde el 2012 entonces empieza esta iniciativa de generar algunos cupos en las universidades privadas para estos jóvenes y trabajarlo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero ¿qué empieza a pasar? Estos jóvenes llegan a las universidades. En la Santo Tomás tuvimos unas chicas de protección.
no venían con todos los acompañamientos necesarios, venían con dificultades de aprendizaje, no tenían algunos recursos económicos constantes para comprar el libro que le exigía determinado profesor, el bus, las fotocopias, y en ese momento pues fue un poco difícil mantener el proyecto. Hasta el 2016 se genera un proyecto ya que, si bien no se ha constituido como una ley, es un lineamiento a nivel nacional. Este proyecto se llama Proyecto Sueños para Volar. Se puede consultar en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya está operando. Hay más de 1000 jóvenes con ese proyecto, entonces ya son acogidos por las universidades, pero empiezan a preparársele para esto desde los 14 años. Es decir, el equipo técnico en Colombia, supuestamente el modelo psicosocial, el modelo de atención, pero en mi investigación sale que es psicosocioeducativo. Los psicólogos, los trabajadores sociales y los educadores empiezan a trabajar con ellos desde los 14 años para mirar cuáles son sus potencialidades, sus recursos, sus dificultades, y a partir de eso ayudarle a elegir cuál es el mejor futuro educativo para ellos. Si es una carrera profesional, una carrera técnica, se les empieza a acompañar en esto para que hagan una buena o tomen una buena decisión. Ya cuando han llegado a estudiar en la universidad, que ya llevamos algunos años con esto, están ya insertos en la universidad, pueden continuar viviendo en las instituciones de protección donde estaban viviendo, o algunos pueden pasar a lo que llaman casas universitarias. Para pasar a una casa universitaria hay unos instrumentos que se les aplican a ellos para mirar el nivel que tienen de desarrollo, el nivel de responsabilidad, porque no quiere que se fracasen en estas casas universitarias, que ellos no asuman sus responsabilidades. Entonces, hasta ahora tenemos realmente 2 casas universitarias funcionando, porque ellos se les evalúa, y los que tienen como mayores niveles de independencia son los que pasan a casas universitarias, en donde están más independientes, sueltos, y pues siguen su carrera universitaria. Todo este proyecto los cubre hasta los 25 años. Hablábamos con Carolina alguna vez que nuestros países tienen la idea de mantener como los cuidados parentales que tienen en la familia los chicos. En el caso en Colombia, los padres se responsabilizan del estudio de sus hijos hasta los 25 años. Entonces, por eso también a los chicos de protección se les va a acompañar hasta los 25 años, y se le empieza a proveer una cantidad de acompañamientos pedagógicos para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, acompañamientos de psicólogos, trabajadores sociales, con fin de que se puedan mantener en el sistema y no haya altos niveles de deserción. Todavía falta hacer las mediciones, a ver cómo va el asunto, pero tenemos 1000 chicos ya en educación superior. Sí, se ha contemplado que estén no solo en educación superior, he comentado también carreras técnicas o una formación técnica, ¿no? Porque muchos de estos chicos, chicas, realmente es difícil que vayan a la universidad, ¿no? Si no les interesa situaciones de fracaso o no tienen escolar las habilidades. Importante. Entonces, bueno, es un primer paso, yo creo que es importante. Y tú tienes una experiencia muy interesante, ¿no? Con la nueva ley en tu país a nivel nacional para apoyar el tránsito a la vida adulta de estos chicos, chicas. Tú estabas implicada, ¿no? Exacto. Bueno, parte de la transferencia, ¿no? De la investigación. A diferencia del caso de Colombia, digamos, donde fue una necesidad, digamos, estatal, y de ahí se bajó el lineamiento, en Argentina en realidad tuvo que ver con la presión social. Las organizaciones sociales que trabajan con la temática se juntaron con profesionales, investigadores, académicos y demás, constituimos una red, y sobre todo egresados de protección, que forman un colectivo que se llama Guía Egreso, donde nos pusimos a pensar, bueno, de qué manera hacer una incidencia política para que este tema llegue a las autoridades, en este caso al Congreso de la Nación. Luego de 2 años de trabajo intensos en el Congreso de la Nación, que el primer trabajo fue contarles a los legisladores la problemática. O sea, algo tan simple y tan básico. No estábamos discutiendo qué tenía que tener la ley, cómo tenía que ser un programa, sino simplemente dar a conocer la realidad. De hecho, hay una anécdota, digamos, sobre el final, cuando se aprueba la ley, primero se aprueba en la Cámara de Diputados y después cuando pasa al Senado y la aprueban, los legisladores le piden perdón, nombrando a uno por uno, con nombre y apellido, de los chicos que viven bajo protección del Estado, pidiéndole perdón en nombre del Estado por no haber tomado conocimiento ni cartas en el asunto antes, digamos, como que era una deuda de la democracia,
tener una política pública que los contemple. Que en realidad pasa eso, si vos no tenés un caso cercano, que conoces a alguien, digamos, que está en una situación similar, el común de la población general no se pregunta qué pasa con los chicos que viven en dificultad social, digamos, cuando llegan a los 18 años. Entonces, bueno, el primer trabajo tuvo que ver en poner sobre la mesa que esta realidad existe, que es muy difícil si no tenés un acompañamiento, poder alquilarte una casa, seguir estudiando, comer, el tema de la salud, necesidades básicas estamos hablando, ¿no? Así que lo primero tuvo que ver con eso, y fueron 2 años intensos, pero, digamos, rápidamente... Digamos, una vez que se toma conocimiento, nadie se puede oponer. Acá hubo una confluencia también de todos los bloques políticos, donde conoces el tema y cómo te vas a oponer. Es imposible. Después sí discutimos, la letra más chica es hasta cuándo el acompañamiento, ¿no? Hasta los 18 años es la edad que en todo el mundo se adquiere la mayoría de edad. Y ahí es donde se terminan las políticas de protección por parte del Estado para las personas menores de edad. Entonces, ¿qué hacemos? Como bien decía Teresita, como el Estado obliga a los padres a mantener a sus hijos más allá de la mayoría de edad, en Argentina también es hasta los 21, pero si estudian es hasta los 25, entonces, bueno, bajo el principio de igualdad y no discriminación es porque a unos sí, digamos, ¿cuál es la función parental, si se quiere, del Estado? ¿No? Digamos, ¿cuál es la responsabilidad que va a asumir? Entonces, un poco le hacíamos esa pregunta, y frente a esa pregunta había un vacío. Entonces, bueno, empezamos a construir ese vacío con un programa que se aprobó, que se está poniendo en marcha de a poco, porque también hay que crear toda una estructura a nivel institucional, nacional, digamos, ¿no? Entonces, creo que una parte importante de la transferencia y de la investigación estuvo en el diseño del programa, pero eso es como el inicio, ¿no? Ahora falta todo el diseño de la implementación y después, y muy importante, el monitoreo que se haga, ¿no? Como que no es que lo hiciste y ya está, sino como, bueno, todo el tiempo hay que ir ajustando, y para eso también es la investigación básica. Sí, perfecto. Yo, bueno, esto lo hiciste con la Asociación Donceles. Lo hice con Doncel, claro, que y ya están trabajando en intervención en estos temas. Claro, aquí hay una cuestión muy importante. Bueno, en España pasa algo parecido. Estamos, pues sí que tenemos ya proyectos de investigación. Sabéis que tenemos uno aquí en la UNED de evaluación de qué está pasando, ya no solo con los jóvenes, sino con lo que se hace con ellos, ¿no? Y esto me parece que es una parte muy importante de tu tesis, que tú te planteabas no solo qué pasa con estos chicos, son resilientes, ¿no?, sino buscabas esta resiliencia, pero qué es lo que la potencia, ¿no?, y qué intervención se está haciendo con ellos, qué está pasando, es decir, se está actuando bien, mal, regular, cómo. ¿Qué nos te parece, tú crees que esto es una forma de impactar desde la investigación en la sociedad? Pues yo creo que es una forma muy importante, ¿no? Bien, sí, la tesis tuvo esa mirada múltiple, porque participaron no solamente los jóvenes, que ya era bastante difícil conseguirlos, complicado, sino participaron también trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas y los educadores, que son las personas que conviven con ellos todo el tiempo, ¿no? Disculpa, pero no son educadores en Colombia. No, les llaman educadores, pero no existe en el país, no existe la carrera de pedagogía social. Y creo que eso es parte también del impacto de la tesis, porque a partir de la tesis y bueno, el trabajo que está haciendo otro colega de otra universidad, hemos podido generar la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social en un país donde no existe formalmente la carrera. Pero hemos encontrado, y era parte de la tesis, que hay prácticas en la vida cotidiana. También ya lo había empezado a encontrar otra autora, Claudia Vélez, que también hizo el doctorado acá. Hay prácticas en la vida cotidiana, en el trabajo con jóvenes, que obedecen a un modelo muy parecido al de pedagogía social. Nosotros en nuestro país tenemos lo que es la pedagogía popular, pedagogía comunitaria, las prácticas de etnoeducación, porque como tenemos tantas comunidades indígenas, entonces todo este tipo de movimientos tienen que ver en alguna forma con pedagogía social. Cuando yo ya me acerco al tema de la pedagogía social y me acerco al sistema de protección, empiezo a ver que si bien estos educadores no son formados, y una de las consecuencias de la tesis es decir,
toca ayudarlos a que se forme para que mejoren sus prácticas. Si hay algunas prácticas específicas que podrían estar relacionadas con el ser un educador social. Por ejemplo, algo fundamental es la educación en la vida cotidiana. Tanto los jóvenes como los mismos profesionales y los educadores decían, mire, fundamental, decían los chicos, fundamental en la vida no cuando me atendían en el consultorio. Eso no era lo más importante, sino cuando el psicólogo, trabajador social, el educador, el que estuviera allí, me atendía o hablábamos con él viendo televisión, una película cualquiera, y en esa película me generaba preguntas y empezaba yo a reflexionar sobre mi vida. Eso es uno de los elementos fundamentales de la pedagogía social. Esto pues, te lo decían los chicos, Los ¿no? chicos, sí. Decían, es que cuando el psicólogo se salía al consultorio, iba, compartía conmigo la televisión, o cuando el educador jugaba fútbol conmigo el fin de semana y generábamos campeonatos con otras instituciones de protección, ahí aprendimos muchas cosas que no aprendíamos en talleres formales. Y ese es un elemento clave de la pedagogía social, ¿no? El trabajo en la vida cotidiana, la educación en la vida cotidiana. En Argentina, por ejemplo, mi tesis también apunta a generar algo de este estilo, digamos, porque no está profesionalizado el trabajo con los jóvenes, ¿no? Si bien hay un equipo técnico, psicólogo, trabajador social y también abogados, el que en el día a día los operadores con un título secundario, digamos, ya acceden al trabajo, ¿no? Y eso también lo que genera es mucha precarización laboral, rotación, y esto impide que los chicos puedan generar lazos de confianza con las personas con las que conviven. Entonces, bueno, eso también genera un impacto negativo, obviamente, en las intervenciones. Pero bueno, tampoco es un tema abordado. Entonces, bueno, también una de las líneas de las tesis, de mi tesis, va a tener que ver con elaborar algo de este estilo, digamos, ¿no? Sí, una pregunta, la interdisciplinariedad es importante en este... Tú eres abogada, derecho, psicóloga, ¿qué pensáis de...? Bueno, es difícil... ¿Se puede incluir en la tesis? A ver... Porque has dicho que lo vas a incluir, ¿cómo? El tema es... Bueno, a ver, cuesta, dependiendo de las universidades, ¿no es cierto? Yo estoy en la Facultad de Derecho y a veces es difícil, digamos, renovar cabezas, por decirlo así, actualizar en que hoy cualquier conocimiento es multidisciplinario. Creo que cualquier tesis de que aborde cualquier tema tiene que tener distintas miradas porque ahí está lo rico de lo que del producto. Claramente, en mi caso no me puedo olvidar que es jurídica. Entonces, bueno, por eso la enmarco dentro de un contexto de política pública, de un marco normativo, pero yo no puedo mirar la ley sin mirar qué pasa desde otros ámbitos. Y desde ahí es que, digo, bueno, también una estancia de investigación en una facultad de pedagogía era como con psicólogos, y en realidad me aportan muchísimas herramientas que claramente mi facultad no me aporta, y a esto también un poco lo que charlábamos hoy con irte de tu país, ¿no? Y conocer otra realidad, ¿no? Y eso también tiene como conocer la realidad de Colombia, y a través de Colombia también hablar un poco del contexto latinoamericano, venir acá a España y no solamente, digamos, conocer la realidad de Madrid, sino también todo lo que el grupo de investigación tiene su recorrido con otros trabajos también comparados de otros países. Y eso es lo que te va abriendo los pensamientos de decir, bueno, no es solamente la realidad como yo la miro y la forma de intervención que yo creo, sino también qué está pasando alrededor, como para poder hacer comparaciones, salvando las distancias, obviamente, de lo que implica ser un país, digamos, desarrollado, de un país en vías de desarrollo como son los nuestros, ¿no? Pero bueno, yo creo que la interdisciplina y los intercambios son fundamentales. Sí, yo quería comentar, bueno, para las personas que están, para los que están aquí y para las personas que están a través de internet con nosotros, que Carolina y Teresita están aquí por invitación del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Tenemos aquí a la directora, a Marta Ruiz Corbella, y además quería añadir que hemos tenido la oportunidad hace unos meses, estuvo aquí Analía Braúl, que es una trabajadora social de servicios sociales en la Patagonia, en Neuquén, en la zona de Neuquén. Se fue encantada también por lo mismo que dices tú.
Ella trabaja directamente con población en dificultad social, venía a ver estos temas, se fue encantada de la universidad, de que en la universidad se pueda trabajar con los profesionales, y se llevó montones de ideas. Eso me dijo cuando se iba y sigue diciendo, porque sigue interesándole mucho el tema, y lo llevó a su departamento, lo está compartiendo con sus compañeros. Yo creo que para todos es una oportunidad, ¿no? el poder compartir qué pasa en otros sitios. Yo no hablaría tanto quizá de países en vías de desarrollo desarrollados, con desarrollos diferentes, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender también de otras formas de hacer que no son las occidentales, entre comillas, o las europeas, o muchísimo, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿tú cómo lo ves también? Porque has estado aquí en alguna estancia más de investigación. ¿Qué piensas de este tema de los intercambios, las estancias? Bueno, lo primero de lo interdisciplinario, quería retomar un poco, como lo planteaste al principio, yo soy psicóloga y soy terapeuta de familia, soy psicóloga clínica. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en protección y empiezo a ver, siendo profesora universitaria, pero también haciendo trabajo con ellos, empiezo a ver que los problemas de los jóvenes no se resuelven solamente en el consultorio, y que muchas veces tú te ves limitado en tu intervención porque hay que pensar más la política pública, porque hay que pensar más en las redes, y bueno, ahí empiezo a hacer una migración hacia la psicología social. Y en esa migración a la psicología social y buscando quién más sabe de estos temas, pues me empiezo a encontrar con la pedagogía social. Realmente fue una suerte haberme encontrado con la pedagogía social, porque también empiezas a ver que las transformaciones no solamente se dan por la intervención psicológica, y que muchas veces los psicólogos hacemos cosas educativas, pero no nos damos cuenta que las estamos haciendo o no estamos bien formados para ellos. Entonces, cuando ya empiezo a vislumbrar todo esto y empiezo yo a irme a los contextos, a ver cómo lo están haciendo, qué es lo que están haciendo los colegas, qué es lo que valoran los jóvenes, definitivamente, como lo planteaba en algún momento, empieza a ser fundamental lo educativo, porque no todos los chicos requieren una intervención psicológica, pero los procesos de formación sí todos los seres humanos los requerimos. Y por eso creo que debemos pensar en modelos mucho más complejos, no solamente que sean socioeducativos o psicoeducativos, sino, como lo planteábamos, psicosocio-jurídico-educativos, que sean totalmente integrales, en donde las barreras de las disciplinas se empiecen a romper de alguna manera, y el objetivo sea el proceso del muchacho, más allá de quién lo dice. Entonces, fundamental para trabajar con los jóvenes, empezar a romper esas barreras de las disciplinas. Finalmente, cuando uno entrevista a los muchachos, ellos, más allá de que era el psicólogo o el trabajador social, era quién tuvo un buen vínculo conmigo. El profesional, no les importaba el nombre del profesional y el título, sino quién fue el que se vinculó conmigo, quién fue el que me dijo esta frase que trascendió en mi proyecto de vida, más allá de la profesión. Entonces, sí considero que es muy importante generar equipos, y eso lo permite la pedagogía social. Eso también lo he visto, porque no solamente los que estudian educación hacen pedagogía social, sino que terminamos otros de otras áreas trabajando el asunto de la interdisciplina. Y por otro lado, bueno, el abrirse uno a otros modelos, otros escenarios, ya es mi segunda estancia de investigación. La primera la hice con motivo de la tesis. En este momento ya es un proyecto que tenemos en conjunto las dos universidades, pero definitivamente volvemos a lo interdisciplinar, pero también a lo multicultural. Hay cosas cuando empiezas a ir a otro país que tú dices, en mi país las hacemos igual o no, las hacemos diferente. Qué interesante poderme llevar esto de acá, pero también qué interesante aportar. Es abrir horizontes nuevos y es volver al país de uno repensando su realidad y con estrategias nuevas para proponer. Son muy importantes los intercambios. Algo también que quiero agregar, que me faltó en la parte del proceso legislativo, si bien con Miguel no nos conocíamos personalmente, digo, la importancia de las redes, ¿no? Porque cuando por ahí estás medio perdido, que no sabes muy bien para dónde, bueno, si tenés la red armada, sabés que ya hay profesionales que ya pasaron por procesos más o menos similares o que tienen un recorrido más amplio en el tema. Entonces hemos hablado a través de Skype y, digamos, hoy la tecnología también te permite estar comunicado más allá de las distancias, y en el proceso legislativo una comunicación con Miguel fue fundamental como para en esto, ¿cómo podemos hacer? Bueno, él contándome la experiencia de aquí fue como insumos.
Y eso es invaluable, digamos, para cualquier persona contar, sobre todo lo que hablábamos también antes, que el trabajo del investigador es muy solitario, ¿no? Como que a veces te parece que estás vos solo con el ordenador y los libros, y en realidad hay otras personas que también están haciendo lo mismo en otros lugares. Entonces, generar esa red es realmente contenedora, ¿no? Y sobre todo también a nivel personal, ¿no? Porque también te involucras, no solamente todo es teoría y trabajo, sino también te van pasando cosas con el tema que vas investigando. Muchas veces de un grado de frustración muy grande, porque conoces tanto el tema y ves todo lo que falta, que bueno, eso también genera malestar, y siempre tener una red de apoyo es también como te anima. Sí, de hecho es una red, estamos aquí tú y yo por contacto con una inglesa, con Jo Dixon, que contactó con Mariana Incarnato de Doncel, tú conocías a Mariana, y al final todo esto por Skype, y al final estamos aquí compartiendo muchísima experiencia y seguimos en red como el grupo de investigación, que está en red con otros países, con compañeros de aquí. Yo creo que es fundamental, sí. Que es básico la interdisciplinaridad, el trabajo en red. Una cosa que decías, yo creo, puede quedar la sensación, ahora os diré porque hay alguna intervención, hay alguna pregunta de compañeros que están haciendo el doctorado, ¿no? He visto que hay algún mensaje. Parece que uno dice, no, lo importante es la vida cotidiana, lo que una persona, cuando un joven te dice lo que una persona te dice en un momento determinado te puede cambiar la vida. Claro, uno piensa lo que cuesta. Eso a veces es una casualidad, porque hay una persona que es la cocinera, que es la limpiadora, que dice y da con la varita mágica, y otras profesionales muy bien formados, en equipo, viendo qué pueden decir, qué es lo que habría que decir, qué es lo que habría que hacer, en red luchando porque política y socialmente se contemple esto, que es como ha salido adelante en Estados Unidos, en Reino Unido, las leyes salieron adelante porque investigadores de esos países estuvieron dando información, presionando, evaluando, y consiguieron que los políticos, un poco parecido a lo que tú planteas, ¿no? Entonces parece que hablamos de cosas simples, pero son muy complicadas, ¿no? Como vuestras tesis, no son nada sencillas. No vamos a hablar de metodología, que parece que todo el mundo espera que hablemos de quanti, quali. Está ahí, ¿no? En derecho quizás es un poco diferente. Es un poco diferente, pero igual están. Pero claro, hay mucho rigor, mucho esfuerzo, años de trabajo, y eso al final yo creo que los resultados se ven. Sí, sobre todo, pero también, digamos, a la investigación tampoco es que se le destinan tantos recursos, ¿no? Económicos, digo. Entonces también tiene un costo para quien asume esa responsabilidad y ese trabajo. Entonces ahí también la red empieza a ser un apoyo grande en nosotros mismos, digamos. El otro día con cómo será, digamos, queremos tener bien claro cuáles los sistemas que se utilizan en todo el mundo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Una sola persona puede dedicarse a eso? No, pero yo tengo este país, yo tengo este. Entonces vamos compartiendo también los saberes y el conocimiento, y yo creo que eso también es otra de las cuestiones fundamentales de la red, ¿no? Efectivamente, vamos a compartir los saberes y el conocimiento con las personas que están aquí con nosotros. Le vamos a dar oportunidad. Veo además que hay impaciencia por preguntar en la sala. Hay un micro. Ahora, pero antes, ¿hay alguna pregunta ya de compañeros? Yo tengo una pregunta para vos igual también, Miguel. Bueno, empiezo yo con la de una compañera de doctoranda que pregunta, ¿qué recomendaciones dais a personas que están haciendo el doctorado en relación a esto que estamos hablando? Yo creo que además siempre hay miedo, ¿no? Cuando empiezas el doctorado a este mundo que parece inabarcable, difícil. La universidad parece, el director o directora de tesis parece una persona lejana, que luego parece que no es tanto, ¿no? ¿Qué recomendaciones daríais a estas personas que están empezando? Bueno, hay como varias líneas. Una, pues el que el tema lo apasiona a uno, es lo mínimo. Pero yo quisiera tocar un poco el tema de transferencia de conocimiento, porque a veces pensamos transferencia de conocimiento hasta el final. Y una tesis tiene sentido si es útil socialmente. No solamente se debe hacer porque quiera ser doctor, sino porque sea útil para ese alguien. En la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Santo Tomás, hemos generado un modelo de medición de impacto social,
de las investigaciones. Desde ese modelo de impacto social en la Facultad de Psicología, desde el día que tú empiezas a pensar el proyecto de investigación, tienes que planear cuál va a ser el impacto social. No al final, cómo se va a revertir, sino que desde el principio se están pensando en cuál va a ser la transferencia directa, o sea, con los mismos involucrados que se van a poder medir ahí, o cuáles van a ser las transferencias indirectas. Y eso lo tienes que planear y es uno de los elementos que nos evalúan para ser aprobados los proyectos. Ahora, pensándolo en la tesis doctoral, entonces yo también diría desde el principio debemos pensar en problemas socialmente relevantes, no solamente que me interesen a mí como tesista. Dos, pensar en cómo va a ser útil ese conocimiento que yo voy a generar. Tres, cómo lo voy a visibilizar y cómo va a hacer circular ese conocimiento para que realmente sea socialmente útil. Porque que sea socialmente útil no solamente que yo vaya y presente una ponencia en un congreso o saque un artículo de revista, es cómo hago que ese conocimiento genere una transformación real con las personas que he trabajado y con otros. Pensaría que hay que pensarlo desde el principio. Eso es tu consejo para las personas. Sí, en cuanto a transferencia. En cuanto a lo otro, sí, tocar un tema que le apasione a uno totalmente. Qué difícil me la dejó. Sí. A ver, coincido 100% en que tiene que ser un tema que movilice, te toque alguna fibra porque es pasión, o sea, y son horas y horas y bueno, forma parte de tu vida. En mi caso, por ejemplo, yo tengo, además, soy becaria de investigación, es decir, mi trabajo es investigar este tema y en eso hacer la tesis, con lo cual estoy abocada al 100%. Entonces, bueno, te tiene que gustar mucho. Otra, sí, me parece que generar el impacto, igual eso a veces puede darte temor, digamos, porque decir, bueno, ¿yo qué puedo aportar, no? Entonces, quizás eso, si ya lo pienso así, me genera miedo, digamos, como bueno, yo no voy a poder aportar nada, pero creo que eso hay que liberarse un poco y ver que cuando te metes en el tema va apareciendo la luz. En algún momento es todo negro, 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 negro y querés dejar todo, pero después va apareciendo. Y la otra cuestión que me parece que hay que tener en cuenta es la elección del director. Toma un rol fundamental, no tanto, y sí, por el saber y lo que te puedo aportar, pero la escucha, que esté presente, ¿no? Como creo que también hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegirlo, y es la disponibilidad que va a tener, no solo la pertinencia con el tema, sino la disponibilidad. Por eso que decía antes, que al ser un trabajo bastante solitario, si encima tenés un director que o no te puede leer o está con muchas cosas y demás, va a generar que te sientas muy sola y que no sepas para dónde ir, digamos, ¿no? Así que mi recomendación tiene que ver con la elección del tema y también prestar atención a la dirección que elijas. Uh-huh. Básicamente. Bien, no sé. Y ahora eso, la pregunta ¿qué esperarías? porque además, digo, la rueda se va invirtiendo, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, vos primero sos tesista, pero después en algún momento pasas a ser director de tesis, ¿no? Es como algo que te dan y vos después devolvés, porque además es eso, el trabajo del director también es amor profundo porque, digamos, económicamente no hay un pago por ser director, digamos, entonces es como estar de un lado y del otro. Y en esto de empezar ya a dirigir, no trabajos doctorales, porque todavía no soy doctora, pero sí tesis de especializaciones o de maestrías, también ahí te generan dudas, digamos. Entonces, bueno, yo la pregunta como director, en tu rol, ¿no? ¿Vos qué esperás de un tesista, por ejemplo? Y ¿qué te parece, o sea, cuál pueden ser los lineamientos fundamentales de unas tesis como, bueno, la de Teresita o la mía, que van como por carriles similares? Esas dos preguntas. Pues bueno, yo creo que coincidimos, ¿no? Coincidimos bastante, porque yo creo que yo espero que la persona que va a hacer el doctorado esté interesada, ya no digo apasionada, que sería mucho, ¿no? Pero interesada en el tema, que sea un tema relevante socialmente o interesante, no solo de cara a tu propia formación, ¿no?
que puede ser, puede haber tesis muy, muy interesantes que sean puramente teóricas o montando un marco en el que moverse después en otras, me parece que también es valioso, ¿no? Para mí y para, pues también, yo creo que los directores, los profesores, tenemos nuestra experiencia previa. Yo pues he trabajado mucho en servicios sociales previamente a estar en la universidad y para mí es lógico el plantearme que me gusta que las tesis tengan impacto social, ¿no? Académico también, en formación, en investigación, puede haber muchos tipos de impacto, ¿no? Yo creo que las ganas de hacer, ojalá, ¿no? Que los doctorandos sean sistemáticos, que sean rigurosos, yo creo que eso es fundamental, que sean personas sinceras, que analicen la realidad sin buscar los resultados, sino buscando qué está pasando, buscando conocimientos, ¿no? Los resultados vienen después. Yo el problema que he visto, no solo en algún doctorando, sino también en algunas investigaciones, es que lo que se pretende es demostrar que lo que planteas es lo que es. Y claro, pues hay que ser muy objetivo, eso es difícil, es muy difícil. Y cuando llevas años trabajando y el resultado no es exactamente, es difícil, ¿no? Entonces hay que ser riguroso. Y pues hay cosas que encuentras y cosas que no. Y el conocimiento se mueve por ahí. Muchas veces no encuentras lo que quieres, pasará después, ¿no? Y hombre, que haya perspectiva de futuro. Yo creo que eso todas las personas que dirigen tesis aquí en cualquier universidad lo que quieren es que quien ha hecho eso tenga un futuro investigador, de aprendizaje, aunque sea un futuro profesional, ¿no? De transmitir lo que has aprendido a otras personas o con tu comportamiento en tu profesión, ¿no? Yo creo que eso, pues todo profesor, todo director, directora de tesis o de trabajo fin de máster lo pretende, ¿no? Y lineamientos, pues irían en este sentido, ¿no? ¿Orientaciones te refieres? ¿O qué orientaciones? Pues precisamente estas. Hay una que siempre destaco, que es la coherencia, ¿no? Me parece que es muy importante y que no es tan fácil, y debería ser hacer las cuestiones más sencillas, pensar, el pensamiento simple, ¿no? Sencillo, es muy complejo, ¿no? El hacerte preguntas claras, directas, e intentar contestarlas, es mucho más interesante que hacerte una o dos o tres, que hacerte 10 que se van por las ramas, que no acaban de acotar una realidad, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se puede hacer? Entonces, en ese sentido sí que la coherencia, yo siempre lo planteo, ¿no? A las tesis que he dirigido y las que estoy dirigiendo. El título, los objetivos, la metodología, los resultados y la discusión tienen que tener una línea, tienen que ser circulares, tienes que volver. Vamos, no lo planteo yo, lo plantean muchos compañeros que dirigen tesis, ¿no? Pero no hay tantas que sigan ese... Es fácil dispersarse, querer saber mucho, querer saberlo todo y entonces... Y pasa el tiempo, hay que saber medir el tiempo, es muy importante, ¿no? Yo creo que es difícil, que les cuesta a los doctorandos y les cuesta a los directores, esto tiene un tiempo. Sobre todo porque también, digo, vos hace rato que venís investigando el mismo tema, ¿no? Sí. Y parecería ser que hacer la tesis y se agotó el tema, y no, digo, pero eso está bueno como para tenerlo en cuenta, que tampoco con la tesis tenés que abarcar todo, como que también puede quedar eso. ¿Cómo fuiste vos en el tiempo sosteniendo el tema y vislumbrando nuevos objetivos, dándole vuelta? Claro. Efectivamente es así, sí, 20 años más o menos llevo yo con este tema, entre otros, he trabajado otros temas, pero no es cierto, yo estaba de pedagogo en el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia cuando hice la tesis, estaba trabajando allí y el tema era los adolescentes y el sistema de protección y bueno, pues ahí seguimos. Lo que pasa es que el tema, como tú decías, ¿no? Una cosa es cómo está la realidad, otra es qué se está haciendo, después cómo se evalúa lo que se está haciendo. Claro, en estos años lo que he visto es un cambio importantísimo, quizá no tanto en los recursos como en cómo los recursos se ubican de cara a lo que tienen que hacer, ¿no? Y a la nueva juventud, porque claro, también todo cambia, ¿no? Y sí, yo creo que tiene que haber continuidad, siempre que se pueda y siempre que sea de interés social, ¿no? De continuar con algo que no interesa, pues no vale la pena, pero... Sí, yo creo que bueno, yo de eso soy un ejemplo, ¿no? Poco variado, poco diverso, he hecho otras cosas, pero... Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo era el moderador. No te gustaba esa palabra, la pasión, eso se llama de pasión, sí. Yo era el moderador, pero bueno. Vamos a ver nuestro público. Hay una persona que levanta la mano, sí, por favor. Nos comentas. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí, se oye. Bueno,
Muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Interesantes todas ellas, ¿no? No se oye, ¿no? Ya en el técnico. Ahora. Bueno, pues repito. Bueno, algún problema técnico que se resuelve enseguida. Voy a ver entre tanto los mensajes. ¿Sí? Y los lazos, aprovecho también mientras vamos acomodando el sonido. Sí. Bueno, lo primero, agradeceros a las tres las aportaciones, las intervenciones, todas ellas muy interesantes, de gran valor, las dos perspectivas sobre países, bueno, cercanos, como son a la realidad española, como son Colombia y Argentina, y a la vez muy diferentes, ¿no? Bueno, yo intento hacer también mis poquitas cosas dentro de mi grupo de investigación en torno a la temática, por lo tanto me han resultado muy interesantes. Y tenía un par de preguntas, una para cada una de las ponentes. En el primer caso, para Teresita, bueno, has comentado que uno de los grandes resultados de tu tesis fue que un factor de resiliencia para los chavales, o que destacaron los chavales, fue el trabajo. Pero en cambio, por otro lado, la política estatal, por decirlo de alguna manera, va por la vía formativa, que no me parece mal. Yo soy pedagoga, eso por descontado, y póngase en valor la educación como motor de acceso a la inserción laboral. Pero quería saber si hay otros planteamientos, o se han delineado otras actuaciones para esos chavales, que no son pocos, que no tienen tanto interés por la formación, por lo menos a priori. Quizás en un futuro sí se lo plantean, pero así, nada más salir del sistema de protección, no para todos es el primer escenario de futuro, y quería saber, más allá de esa propuesta que se está desarrollando y con éxito, si existen otras alternativas. Y para Carolina, bueno, como es otro planteamiento, porque es una fase más de diseño, ¿no? Que Argentina está más en la fase de diseño de un programa que se aplique, si en ese diseño se está contemplando el trabajo que realmente realizan los educadores, sean reconocidos con título, ¿no?, en las distintas dimensiones, porque bueno, no es un trabajo asistencial, ni mucho menos, es un trabajo que es de intervención rigurosa y que abarca distintas dimensiones de la persona. Entonces, no solo la que tiene que ver con la vida cotidiana, las habilidades personales bueno, que vas adquiriendo en esa etapa de la vida, de la adolescencia y demás, sino que tiene que ver también con la formación, con la inserción laboral, con el cuidar de tu propia persona, de tu salud, de cómo te planteas tu escenario de vida futura, tus relaciones familiares, personales y demás. Entonces, a ver si en ese diseño se contempla el trabajo en distintas dimensiones de una forma más global o cómo se está planteando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el proyecto Sueños, Oportunidades para Volar, aprovecho la pregunta que también le hacen a Carolina, también trabaja otras dimensiones como la salud, el cuidado del sí mismo, las redes, porque se han encontrado que estos jóvenes participan en redes pero muy pasivamente, el participar en el contexto comunitario, que empiecen a apropiarse del sitio donde están y a ser más partícipes allí. Ahora, con ellos se está trabajando no solamente lo educativo, aunque Sueños para Volar sí hace mucho énfasis en lo educativo, porque realmente en el país, si tú tienes solamente la educación obligatoria, tu futuro laboral y económico va a ser muy precario. Para ganar un salario mínimo, los empresarios están pidiendo más allá de la educación obligatoria. Entonces, pues la idea es como que puedan ellos trascender. En el proyecto Sueños para Volar hay
también todo el programa de formación profesional que le llaman ustedes a través del SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, donde hay carreras técnicas, tecnológicas de 2 años, 3 años. Pero aún así hay algunos que no van a querer estudiar porque el sistema educativo de pronto no ha sido muy amable con ellos, por los niveles de repetencia o porque no tienen las habilidades, por ese tipo de cosas. Con ellos también se empieza a trabajar en este proyecto Sueños, en diferentes estrategias, falta inclusive pues más desarrollo allí, pero diferentes estrategias como talleres de ocupaciones, entonces por ejemplo panadería, galletas, taller de madera, taller de siembra. Había una institución de protección que quedaba en zona rural, entonces alrededor de la siembra, ganado, este tipo de cosas también se empieza a trabajar. También empiezan ellos en algunos, pero nos faltan más empresas solidarias, lo confieso, pero en algunas empresas ellos pueden ir a trabajar, pues con permiso del Estado obviamente, pueden ir a trabajar desde los 16 años. En estas empresas pues reciben un salario que además se les convierte en un ahorro para cuando egresen del sistema de protección. Creo que en eso es muy parecido a lo que hacen acá, pero además en esas empresas los van capacitando en ciertas cosas. En X empresa, para no hacer publicidad, que es una cadena de restaurantes allá muy famosa, capacita a las chicas que trabajan allá en lo que llaman cocina, mesa y bar. Entonces, a la medida que van ganando algún dinero para sus ahorros, también se les va convirtiendo eso en un proceso de formación que hace que cuando ellas egresen tengan mayores facilidades para acceder a un trabajo. Pero insisto, nos faltan muchas empresas solidarias. Aquí he visto un trabajo mucho más fuerte en eso, con las investigaciones que precisamente el grupo de ustedes han hecho, que han encontrado las empresas precisamente que los jóvenes egresados de protección son muy buenos trabajadores. Creo que ese es el siguiente paso que tenemos que hacer en Colombia, empezar a, con estas empresas que han sido solidarias, empezar a mirar qué consideran ellos de estos jóvenes trabajadores para que se nos abran nuevos escenarios para que otras empresas empiecen a vincularse allí. También tenemos una dificultad que se nos viene ahora con todo el posacuerdo de paz. Los chicos que están llegando del conflicto armado, que participaron en alguna forma en el conflicto armado, pues porque no los protegimos, que fueron enlistados en los diferentes grupos armados a los 8 o 10 años de edad, están llegando nuevamente a nuestras ciudades y están llegando al sistema de protección, porque fueron en alguna forma, aunque hayan estado en la guerrilla, son víctimas del conflicto armado, aunque hayan sido parte del grupo paramilitar. Ellos también están en el sistema de protección hasta los 18, y ese es otro punto que hay que pensar también en este proyecto, y ellos van a transitar a otra agencia que es la ACR, pero de alguna forma no están llegando allá. Entonces, por ejemplo, también hay que pensar como estos chicos de protección que son víctimas del conflicto armado, empezamos a trabajar con ellos más en capacitaciones, en elementos laborales, pero también cómo hacer pensar a una sociedad diferente, porque si ya los de protección no los contratan a veces por haber estado en protección, tenemos que pensar qué vamos a hacer con los chicos que en algún momento estuvieron en la selva y quieren cambiar su vida y empezar a trabajar o continuar estudiando. Y ese es uno de los grandes retos que tiene el país en este momento. Sí, hay que seguir trabajando en ello. Bueno, respecto a la pregunta que agradezco, mira, el programa plantea un acompañamiento, o sea, tiene como dos grandes partes. Una tiene que ver con el acompañamiento personal, ¿no? El apoyo personal, que, digamos, el programa es individual. Esto significa que hay que darle una respuesta personalizada a cada chico, a cada chica, que eso es fundamental, digamos, para no intentar entender que es un grupo homogéneo, para nada. Sobre todo dentro del grupo, digamos, también hay que hacer intervenciones teniendo en cuenta perspectivas de género, situaciones de discapacidad o problemáticas de salud mental, pueblos originarios, población LGBTQ, ahora es como mucho, ¿no? Digo, hay la diversidad, digamos, es muy amplia. Entonces, en los planes hay que tener en cuenta todas estas diversidades, y es integral porque abarca vivienda, habilidades para la vida independiente, trabajo o educación, identidad, redes sociales, digamos, súper amplio.
El tema que se planteó es que en el programa ingresan a los 13 años, ¿sí? O sea, en la etapa de la adolescencia o edad posterior a la que ingresaron al sistema de cuidados alternativos. ¿Esto por qué? Porque a los 18 años, digamos, si se produce el egreso, si no basta con que se los prepare un mes, 2 meses antes de salir, porque no alcanza el tiempo. Entonces, justamente, a partir de los 13 años ya se empiezan a preparar estas habilidades de autonomía. O sea, el sistema está centrado en la autonomía y no en la protección, como si podemos ver otros sistemas. Y en ese caso, la ley plantea un referente que es externo a la institución. En Argentina la mayoría de los chicos están bajo cuidado institucional, no acogimiento familiar. Con lo cual, digamos, se plantea que sea una persona externa a la institución, pero que trabaje en conjunto con el equipo institucional, que es el que está día a día con el joven. Y se plantea que sí tiene que tener una capacitación especial para ser referente del programa. De hecho, se tienen que inscribir en un registro para ser referentes y el joven puede elegir, ¿sí?, que sea o alguien del listado, si no tiene un referente ya afectivo que le funciona como apoyo. Y también lo que prevé el programa es que los mismos chicos, a medida que vayan egresando y saliendo de ese programa, puedan constituirse como referentes de otros que estén incorporándose. Entonces, creo que es un primer paso a la profesionalización del trabajo, entender que es un trabajo complicado, que se necesita preparación, que se necesitan medios para poder hacerlo, pero empezó, digamos, por este lado y falta que tome a todos los trabajadores del sistema, es decir, también a las personas que conviven a diario con ellos. Pero bueno, por lo menos, digamos, empezamos por acá. Sin embargo, igual no es un título universitario, simplemente título secundario, ¿sí?, y tener que demostrar experiencia en trabajo con jóvenes. Bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos poco tiempo. Hay aquí varias propuestas de preguntas. Voy a haceros 2, que por favor contestáis rápidamente y cerramos la sesión para no alargarla mucho más, ¿no? Vale. Una primera dice, bueno, habláis mucho sobre transferencia social, pero ¿y la transferencia académica, universitaria? ¿Tenéis experiencia en esto? ¿Qué pensáis de ella? Esa es una. La segunda es, ¿cuáles son las principales dificultades con las que os habéis encontrado o os estáis encontrando con vuestra tesis? Bueno. Cuando queráis, como queráis. Bueno, transferencia académica, de pronto no la hemos hablado tanto porque es de pronto la que más utiliza uno las tesis, pues tiene que ver con todo el cúmulo de publicaciones, congresos, conferencias, redes académicas. Por lo menos la tesis que yo realicé está circulando a acceso abierto y libre, todo el texto en las redes. Uno la busca por internet y allí sale, que me parece que lo primero es que el conocimiento sea visible, y ya hay una cantidad de artículos que se han repensado, rediseñado, pues no solamente para comunidades académicas específicas, sino también que hemos generado artículos para profesionales. Me parece que las revistas de profesionales son muy importantes porque finalmente ellos son los que van a utilizar ese conocimiento y para ponerlo en uso. También algo que hemos trabajado con mi tesis dentro de la Universidad Santo Tomás, quien apoya la realización también de la tesis, es cómo se revierte en mis clases. Entonces, a partir de eso generamos una lectiva, yo generé una lectiva que se llama Tránsito a la vida adulta autónoma. También el modelo de allá está fundamentado en autonomía. Entonces genero una lectiva y ese es un impacto que uno dice, bueno, no es un impacto tan relevante, pero resulta que esos psicólogos que toman la lectiva son los psicólogos que van a trabajar, a veces algunos en sistema de protección, pero algunos van a ser psicólogos organizacionales. Claro. Y eso me parece muy interesante. Cuando llega alguno de esos que les gusta el perfil organizacional, les digo, bueno, los chicos de protección también existen, también tienen habilidades, empiecen a hacerlos visibles. Esa es una forma de hacer transferencia, ¿no? Como las mismas clases, ir insertando elementos propios. También se generó en la universidad, o generé yo, un proyecto de prácticas profesionales, se llama Proyecto de Vida.
en restablecimiento de derechos. En protección en Colombia se llama proceso de restablecimiento de derechos, porque finalmente restablecerle todos los derechos, y trabajamos con mis estudiantes en instituciones de protección, con chicos desde los 14 años precisamente, para trabajar todo ese tránsito a la vida adulta, desde elementos laborales, sociales, educativos, familiares, para empezar a fortalecer lo que allá llaman el PLATIN, el plan de atención individual por cada uno de ellos. Entonces ahí hay unos niveles de transferencia muy concretos que están contextualizados al medio académico y con profesionales concretos que son los que van a egresar a futuro, ¿no? Por mi parte, académicamente, bueno, publicaciones, congresos. Nos has enseñado un capítulo de un libro que se va a publicar. Por eso digo, publicaciones, libros y demás. Jurídica es la primera, o sea, es una de las primeras tesis doctorales sobre el tema en Argentina. Y jurídica la primera. Eso hace que, digamos, bueno, la relevancia del tema. Y después también formación de cursos que tienen que ver con no solamente en grado, sino también en posgrado, empezar a capacitar a los profesionales, o sea, abogados y abogadas, en la sensibilización del tema, ¿no? Eso creo que es como la transferencia académica más grande hasta el momento, bueno, obviamente más allá de las publicaciones. Y en cuanto a las dificultades, me parece que, bueno, los recursos siempre son escasos, es una gran dificultad, el tiempo. Recursos económicos. Sí. Es una dificultad, y el tema de, bueno, que, digamos, de dificultad de distinta índole, ¿no? Por un lado, los recursos económicos, el tiempo, que siempre es escaso, digamos, como que nunca te alcanza, el tema, que es muy amplio, y entonces tener que acotarlo también creo que es una dificultad, y por el otro lado, que no hay datos, no hay nada, entonces es como de cero tener que construir algo, bueno, y eso genera, ¿no? Coincido contigo, a mí me Ansiedad. sorprendía. Ansiedad, miedo, como te estar haciendo bien las cosas, ¿no? A mí me sorprendía que al principio yo preguntaba cuántos egresan del sistema de protección de restablecimiento anualmente, y el dato no lo encontré. En el momento de hacer mi tesis el dato no estaba. ¿Cuántos egresan? ¿Cuáles son los motivos de egreso? No era claro el dato. Y la otra dificultad para mí fue conseguir la población. Conseguir los chicos, pues, porque ya habían egresado, claro. Todavía no estaban tan organizados, estaban los que ya estaban estudiando en universidades, pero yo la hago con los que no estudian en universidades, con los que salieron a trabajar, esos que nos preguntaban ahora, con los que salieron solos a enfrentarse al mundo. Entonces encontrarlos fue muy complicado, porque los que estaban en universidades era ir a SCUM fácilmente, faciliten que ellos conozcan el proyecto a ver si quieren participar, pero estos eran buscarlos casi que de la nada, y que quisieran participar, porque decían, otra vez me van a preguntar cosas nuevamente. Entonces, preguntarles, decirles cuál era el sentido del asunto, comentarles. Algunos no quisieron participar y obviamente no lo hicieron. Y pues no eran solamente instrumentos cuantitativos, sino era entrevista a profundidad. Entonces con un muchacho yo me podía demorar 2 horas, como mínimo. Entonces que quisieran estar las 2 horas, conversar allí, contar cosas, eso fue complicado. Pero ya cuando estaban allí, entendían el sentido de la tesis, decían, bueno, hagámosle porque esto le puede servir a otros. Total. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos acabado por donde no hay que acabar nunca, que es por las dificultades. Pero esperamos que las reflexiones en voz alta que hemos hecho en esta sesión sean de utilidad a las personas que están aquí, a las personas que nos han seguido a través de Internet y que nos han planteado sus preguntas. Y en cualquier caso, yo creo que ha sido una muy agradable conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues hasta la próxima. Bueno, muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes.